comparto por acá pantalla. Bueno, esta vez sí quiero arrancar con este tema que estaba pendiente, que se llama eficiencia de remoción de contaminantes. Resulta que cada una de estas operaciones unitarias que estamos analizando y que sirven para la depuración de aguas residuales tienen, según el diseño y según el tipo de estructura, una remoción esperada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se espera de determinados equipos que remuevan, dependiendo del contaminante, di tú un 60% de sólidos o un 80% de sólidos, un 60% de DBO. ¿Quién define eso? Hay datos históricos en la literatura y también hay datos que los da el fabricante. Entonces, con esas remociones trabajamos nosotros para suponer cuál puede ser la calidad del efluente que sale de dicha planta. Eso es lo que vamos a aprender a calcular en este inicio de la clase, que se llama eficiencia de remoción de contaminantes. ¿Qué es una eficiencia de remoción? Pues prácticamente es un porcentaje de remoción o es una cantidad de carga que el equipo o la operación unitaria, cualquiera que sea, se encarga de eliminar. Entonces, cada uno de estos equipos tiene una remoción. ¿Y cómo se calcula esa remoción? Hay un dato aquí muy interesante. ¿Se acuerdan que yo les decía que mientras el caudal sea el mismo, o sea, todo lo que entra sea igual a lo que sale, no tenemos problema con las operaciones que hacemos con las concentraciones? Pero que sí tenemos caudales variables, o por ejemplo, tuviéramos dos caudales aquí, ahora hacemos ejercicios así, tendríamos que calcular la carga contaminante, porque la carga contaminante es la que nos permite sumarla, restarla, en fin. Las concentraciones solas no. ¿Por qué? Porque las concentraciones están dadas por unidad de volumen. Eso quiere decir que dependen del caudal. Entonces, si el caudal es el mismo a la entrada que a la salida, pues estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, 700 miligramos que entran y 100 miligramos que salen. ¿Cuántos miligramos se retuvieron? Se retuvieron 600, ¿cierto? A simple vista puede ver uno. Pero ¿cómo calculamos entonces esa eficiencia de remoción? Miren, aquí tenemos la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de eficiencia de cualquier eficiencia? Entrada menos salida sobre entrada por 100. Es un porcentaje. Entonces, la concentración del afluente, recuerden que afluente es es la fuente, es la corriente que entra a la operación unitaria, o sea, es la corriente de entrada. Concentración del efluente es cómo sale de esa operación unitaria sobre concentración del afluente. En este caso, bueno, aquí si nos pide, acá nos están pidiendo que acá, este es otro ejercicio donde nos piden la concentración del efluente, pero entonces calculemos este que no lo hacen, que es cuál sería la eficiencia de remoción. Si yo tengo aquí un equipo o un tren completo de operaciones unitarias para el tratamiento de agua residual y me dicen, imagínense que mi afluente a la planta, o sea, mi corriente de aguas residuales que ingresó a la planta estaba en 700 miligramos por litro. Esto tiene que ser de alguna cosa, ¿no? TBO, DQO, sólidos suspendidos, o sea, esto tiene que ser de alguna vaina. Y salió después de haber suplido todo el proceso de depuración, salió en 100. Entonces, genial porque se removieron 600, pero eso, ¿qué porcentaje de eficiencia representa? Entonces, vamos, vamos a empezar por allí. Me lo voy a llevar al tablero para hacerlo.
Este es el caso que tenemos y nosotros queremos saber esa planta que estamos instalando, que estamos vendiendo, qué eficiencia tiene. La eficiencia se suele representar con la letra N. Aquí, como la representan, aquí no la representan, le dicen eficiencia. Bueno, entonces vamos a decirle eficiencia. Y la eficiencia entonces es igual a la concentración del afluente menos la concentración del efluente, que es la salida, sobre la concentración del afluente por 100, que es un porcentaje. Reemplazando tendríamos, ojo, siempre y cuando estemos hablando del mismo caudal. No tenemos una suma de caudales que entran aquí digamos, ¿cuándo podemos tener una suma de caudales que entren a una planta de tratamiento? Digamos que es una industria y que la industria tiene obviamente su cocina, sus baterías sanitarias, e incluso puede tener sus duchas. Entonces, todo eso son aguas orgánicas que se consideran o se llaman domésticas, ¿cierto? Entonces, entran a la planta de tratamiento de agua. Pero ella tiene la obligación de separar aguas industriales y de separar aguas lluvias. Obviamente las aguas lluvias no pueden ni acercarse a esta planta de tratamiento, pero en las aguas industriales resulta que esta es una industria de procesamiento, es un restaurante. Entonces, en este restaurante, ¿qué se le exige? Básicamente que tenga un tratamiento adecuado, especialmente con las grasas, que van a salir muchas grasas. Entonces, ellos realizan su separación de tubería de la parte industrial, pero los baños de ese restaurante, los sanitarios, ¿no? Y, y los residuos, una vez hayan suplido ese proceso de separación de grasas, los mandan también a la planta. Entonces pueden entrar un caudal con una concentración por un lado, un caudal con una concentración por el otro, y esta planta tener un porcentaje de remoción. Entonces allí sí tendríamos que hablar de cargas contaminantes para no coger las concentraciones solas. En este caso tenemos una entrada, una salida. Lo suponemos, porque no nos dice en ningún lado que el caudal se está yendo, se está dividiendo, se está pasando por otro lado, ni le entran más cosas, entonces suponemos caudal constante. Si el caudal es constante, pues podemos sumar, restar, multiplicar lo que queramos con las concentraciones. En este caso, la concentración del afluente son 700, la concentración del efluente son 100, dividido entre nuevamente la concentración del afluente y todo eso por 100. Y esto me da 600 dividido entre 700 y multiplicado por 100. Me da un 85,7 aproximando. Me da un 85,7% de eficiencia. Muy bien. Eso quiere decir que por cada 100 miligramos por litro de cualquier concentración o mentiras, no de cualquier, de la concentración analizada, que les digo que tiene que tener nombre, entonces podemos decir, por ejemplo, que estos sean unos sólidos suspendidos totales. Entonces, por cada 100 miligramos de sólidos suspendidos totales, este equipo va a lograr quitarle casi 82 y va a devolver lo que resta al medio ambiente, a la fuente hídrica, al suelo, a donde quiera que sea. Eso es un porcentaje de eficiencia. ¿Para qué también nos sirve? Cuando nosotros ya tenemos previsto el porcentaje de eficiencia, o sea, la empresa diseñadora e instaladora de las plantas de tratamiento le dicen a usted, esta planta que le vamos a instalar, le garantizamos un 90% de eficiencia. Entonces, si usted tiene sus concentraciones que las debe medir, que ingresan a la planta,
con ese porcentaje de eficiencia que la empresa le dio, pues tiene que ser capaz de calcular la concentración a la que sale el residuo. Entonces, ese es el ejercicio que sigue acá. Mire, dice, si se tiene un afluente con una concentración de 1200 miligramos por litro de sólidos, ahí ya le pusieron nombre, y este ingresa a un sedimentador que tiene una eficiencia de remoción del 93%. ¿Cuál será la concentración del efluente? Entonces, tenemos concentración del afluente, estas dos de aquí, y no tenemos la concentración del efluente, pero sí tenemos la eficiencia. Entonces, tenemos el 93%, que es la eficiencia, tenemos 1200, que es la concentración de sólidos con la que ingresa el agua a esta planta de tratamiento, y no tenemos la concentración del efluente. Si quieren, lo pasamos para, esto es puro manejo de ecuaciones. Este que está dividiendo lo pasa a multiplicar. ¿Por qué? Porque este igual actúa como un espejo y todo lo que se ve de este lado, al otro lado pasa con signo contrario o con la operación contraria. En este caso, este 1200 que está abajo está dividiendo, entonces PIN lo pasan a multiplicar. Mírelo aquí y dejan exactamente igual lo que está del otro lado. Luego, esta concentración del efluente que está restando la pasan del otro lado positiva a sumar y todo esto que estaba de este lado lo pasan del otro lado, se hacen un intercambio. De esa manera, resulta que haciendo las operaciones, la concentración del efluente sería un 84, de 84 miligramos por litro. Eso es como cuando a usted le dicen que tiene que pagar un porcentaje de intereses por la plata. Entonces, le dicen, le voy a descontar los intereses de la primera cuota. Si usted tenía que pagar una cuota de 100 pesos y su porcentaje de interés es del 3%, pues ¿cuál es el 3% vendría siendo como la eficiencia, los 100 pesos vendría siendo la concentración de entrada y usted cuánto es lo que saca de plata de allí, o sea, con cuánto sale. Pues con lo que se removió, que le removieron cuánto, 3 pesos, y es que le cobraron el 3%, que creo que es el 15 que cobran los agiotistas, ¿no? O pongámosle el 10. Entonces, si le están cobrando el 10% de interés, el 10% de 100 son 10 pesos, y a usted le devolverán ¿cuántos? 90. Así mismo funciona esta eficiencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, acá hay otro, hagamos otro ejercicio. Hagamos un ejercicio, vengan aquí. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que usted llegue con una concentración, digamos, 1500 miligramos por litro de DBO. Entra al primer sistema, que puede ser un tanque séptico, y luego, le dicen que ese tanque séptico tiene una eficiencia de remoción de DBO del 65%. Y luego de ese tanque séptico, el agua se va a unas lagunas de oxidación. Recuerden, les cuento una vez más que las unidades en una planta de tratamiento de agua residual se pueden colocar según el tren que se necesite, independientemente de que si todas son primarias o todas son secundarias. Bueno, eso lo vamos a ver hoy ahorita en clase. Y estas lagunas le dicen, no, pues es que esta laguna tiene una eficiencia de remoción de DBO del 40%. Estoy pasando del 30 nomás.
Dejémosla del 40%. ¿Con cuánto miligramos por litro de DBO estaría saliendo? No, si me paso no me da. Espérenme, ¿dónde está mi lápiz? Digamos que este solo tiene una eficiencia del 20%. ¿Por qué les estoy diciendo que me paso? Pues porque estoy pasándome del 100% de remoción. Como estoy inventando los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo aquí dos eficiencias. Este tanque que me remueve el 65% y estas lagunas que me remueven el 20%. Todo este es un sistema de tratamiento o un tren de depuración de aguas residuales. Entonces yo puedo decir, todo este sistema lo puedo considerar como uno solo y de una vez decir 65 más 20 me da un 85% de remoción de eficiencia. Y de una vez sacarle el 85% de eficiencia. Pero también puede pasar que yo necesite saber aquí con qué concentración va el efluente. Entonces vamos a hacer las dos cosas. Primero considerando que todo este es un tren de depuración y que 65, que es la remoción de DBO del tanque, más 20%, que es la remoción de lagunas, me da un 85% de eficiencia. Entonces, ¿con qué concentración me va a salir aquí esta agua? Recuerden que la fórmula de la eficiencia dice concentración del afluente. Voy a poner aquí así, afluente menos efluente sobre afluente por 100. Esa es la fórmula. Y la vamos a ir reemplazando aquí paso a paso. Voy a tomar de una vez la remoción total de la planta. La voy a colocar aquí, que es 85%. Igual, afluente, que nos dijeron que la concentración de DBO en el afluente es de 1500. Menos efluente, que no tengo idea, eso es lo que voy a averiguar cómo es que me sale allí, sobre el afluente, que son 1500 otra vez, por 100. Y todo lo demás es un juego matemático para poder despejar este fluente que está metido aquí en la mitad. Entonces, mire, igual es el que marca la diferencia entre los dos lados de la ecuación. Todo lo que está de este lado multiplicando, del otro pasa a dividir, todo lo que está sumando pasa a restar, todo lo que está restando pasa a sumar. Entonces, vamos a librarnos primero de este 100. Este 100 que él está haciendo a toda esta expresión. Le está multiplicando, ¿cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es pasar a dividir ese 100. Entonces digo 85 sobre 100 es igual a 1500 menos el efluente sobre 1500. Ustedes me dirán, ay, ¿por qué no cancela ese 1500? No puedo porque arriba hay una resta. Si fuera multiplicación lo puedo cancelar, pero como hay una resta, yo no puedo cancelar este de arriba con este de abajo. Entonces, vamos haciendo las operaciones. 85 entre 100, pues me va a dar 0,85. Y ahora, vamos otra vez. Esto que está dividiendo, este 1500 que está dividiendo a toda esta expresión de arriba, la puedo pasar al otro lado a multiplicar. Entonces tengo 0,85 que me resultó de dividir 85 entre 100,
por 1500 será igual a 1500 menos el efluente. Como estoy escribiendo como para arriba, ¿no? Voy a ir haciendo esas operaciones para que esos números no nos molesten. 0,85 por 1500 es igual a 1275. 1275, que es igual a 1500 menos el efluente. Voy a ir paso a paso para que me entiendan. Yo este efluente necesito despejarlo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a pasar al otro lado para que me quede positivo porque me interesa tenerlo positivo, no me interesan valores negativos de concentraciones, ¿cierto? Entonces, como este está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. ¿Qué quiere decir esto? Que 1275 más, porque acá está restando, acá pasa a sumar, más el efluente será igual a 1500. Y ahora sí voy a dejar al efluente solito porque ya lo tengo acá y lo tengo positivo. Entonces digo, esto que está sumando y que tiene signo positivo lo voy a mandar al otro lado a restar. 1500 menos 1275. Y eso quiere decir que ese efluente me sale de la planta con 225, que son ¿qué? Miligramos por litro de DBO. Entonces, miren, de 1500, con este sistema de depuración, lo sacamos aquí en 225. Gracias a qué? A que todo este tren de tratamiento me remueve el 85%. Ay, pero es que se dañó la laguna. La laguna se dañó, se saturó, llovió, se rebotó, se infiltró. Tengo que cerrar la laguna. ¿En cuánto me va a quedar la concentración aquí para saber si sin necesidad de la laguna yo puedo tirar todo esto al río? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que ya no utilizo la concentración total, la suma de las dos eficiencias, sino solamente la eficiencia del tanque séptico, que son 65%. O sea, hago esto mismo, solo que aquí, en lugar de poner 80, pongo 65. Reemplazo, aquí voy a tratar de escribir más derecho, no sé por qué estoy tan torcida. 65 igual, lo demás completamente igual, 1500 menos el efluente, lo voy a poner en azul para que lo diferencien del otro, sobre 1500 por 100. Y aquí me voy a saltar algunos pasos porque pues ya los hicimos lentamente en el otro. Entonces, cuando yo paso este que está multiplicando a dividir, aquí me va a quedar 0,65 multiplicado por este 1500, de una vez lo voy a pasar, que me va a dar igual a 1500 menos el efluente. Y de una vez voy a poner aquí que entonces el efluente será igual, me estoy saltando los pasos que expliqué bien ahí en el otro ejercicio, a 1500 menos, esto que no lo he hecho todavía, 0,65 por 1500. Y es así como el efluente, no se me van a confundir aquí con eficiencia, el efluente
es igual a 0,65 por 1500 y le restamos este valor a 1500 y me da 525 miligramos por litro de DBU. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí arriba, me olvidé cuánto fue que dio, 525. Aquí arriba el agua viene con 525 miligramos por litro de DBU. Ahí tendríamos que analizar de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los términos de referencia que le pudo haber expedido la corporación, según el sitio donde usted va a hacer vertimiento, si puede sellar esta laguna que se le dañó o le toca arreglarla y ponerla en funcionamiento porque no le sirve la concentración. Entonces, este primer tanque le remueve hasta dejarla en 525. Y este segundo tratamiento, que es una laguna, le remueve lo necesario hasta dejarla en 225. Entonces, de eso es lo que hablamos cuando nos dicen porcentajes de remoción. Yo les tenía por acá unos ejercicios. Permítanme, los busco para que los hagan de repaso. Los he traído a pasear ya como 3 veces a la clase. Está re lento, re lento. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Queda claro que es un porcentaje de eficiencia, un porcentaje de remoción, una eficiencia de remoción? Chicos, está terrible mi internet. Ya les paso, les voy a pasar al grupo los ejercicios para que los miren y si quieren hagamos ejercicios de, claro que aquí hay como un repaso también de cargas y de porcentajes de remoción. Ejercicios de tubo Venturi no son para ustedes. Torricelli y tanto. Ya llevo 2 clases paseando estos ejercicios, ya los encontré. En otros casos también podemos tener la concentración de entrada y de salida y eh, querer calcular la, el porcentaje de remoción, ¿no? Es perfectamente válido también. Ya están en el chat. Miremos, por ejemplo, este primero. Están en el chat del grupo. En este caso, este primero es un caso en el que tenemos un caudal, un solo caudal, mejor dicho, hagámoslo. Voy a explicarlo en el tablero. Entonces, acá tenemos una planta de tratamiento que recibe un caudal de 5.000 metros cúbicos al día. Este es el caudal.
con una demanda bioquímico de oxígeno que entra de 250. Entonces, el afluente tiene una concentración de 250 miligramos por litro de DBO. Si la concentración de DBO del efluente, tenemos que medimos tanto la concentración de entrada como de salida, y en el efluente está saliendo a 25. ¿Cuál será la eficiencia? También perfectamente válido, ¿no? Que con laboratorio medimos la entrada, medimos la salida y necesitamos saber esta planta que nos vendieron, qué eficiencia tiene, a ver si de verdad. A ver si de verdad tiene la eficiencia esperada. Entonces recuerden que, ¿por qué ni siquiera tomamos el dato de caudal, aunque nos dieron un caudal de 5.000 metros cúbicos al día? Porque en ningún momento dice que el caudal se divide o que además de este caudal entra otro. No, simplemente dice entra un caudal. ¿Qué se supone? Pues que el caudal que entra es igual al caudal que sale. Y cuando los caudales son iguales, las concentraciones se convierten en masas, entonces podemos restarlas, sumarlas, hacer lo que queramos con ellas. Como necesitamos calcular el porcentaje de eficiencia, entonces, ¿qué dice la fórmula? Afluente, 250, menos efluente, 25, sobre 250. Y ahora voy para abajo. El otro ejercicio lo hice viendo para arriba y este va para abajo. Entonces, este dice 250 menos 25 dividido entre 250 por 100. Ahí me faltó el por ciento. En esta fórmula me faltó el por ciento. Y esto me da un 90%. ¿Qué quiere decir? Que esa planta de tratamiento montada en este ejercicio tiene un porcentaje de remoción o una eficiencia de remoción del 90%. Cuéntenme, inquietudes, preguntas, quieren que hagamos otro ejercicio. Este es cálculo de carga, es un repaso del anterior. Una planta, si un caudal, les dan el caudal, les dan la concentración y les piden carga contaminante en kilogramos por día. Este también es de carga. Este rendimiento o eficiencia o remoción, este es de eficiencia. Entonces, un clarificador secundario recibe un caudal o una concentración de sólidos de 180. Si el efluente sale con 30, ¿cuál es el porcentaje de remoción? Un reactor biológico opera con un caudal de a una concentración de DBO. ¿Cuál es la carga contaminante que entra? Aquí le piden carga. Balance de nitrógeno. Si el agua residual que entra tiene una concentración de nitrógeno de 35 y la eficiencia es del 75, ¿cuál será la concentración total en el efluente si el caudal de entrada es? Cuando nos dan un solo caudal, pues no tiene ciencia porque estaríamos hablando de, mm, ¿de qué es? Estaríamos hablando simplemente de masas. Hagamos uno que no es muy común que pase, pero lo que les digo, donde tengamos un caso especial, que a este tren de tratamiento de aguas residuales, esta es la petar completa, le está llegando una línea A con un caudal de 15 litros por segundo y una concentración de sólidos totales. La concentración se suele representar con corchetes.
Entonces, cuando usted pone las letras del parámetro entre paréntesis, quiere decir concentración. Digamos que aquí está saliendo con 1200 miligramos por litro. Este 1 es doméstico. Pero resulta que a la planta, después de haberle hecho un proceso anterior, aquí tenemos una trampa de grasas. Después de haberle hecho este proceso, viene un caudal, no le pongamos industrial, sino comercial, que entra primero a esta trampa y sale para la petar con un caudal de 10 litros por segundo y una concentración de sólidos totales de, digamos que este es más pequeño, de 520. Sí, nos vendieron la idea de que esta petar nos va a remover un 95% de sólidos totales. ¿Cuál será entonces la concentración de sólidos totales en el efluente que vamos a mandar al río? ¿Qué pasa cuando este centro comercial o este negocio comercial o esta industria tiene aguas residuales que no son tratables en este proceso? Tienen que generarle un tipo de tratamiento de agua conveniente a estos contaminantes. Entonces, la doméstica, pues son generales, trabajan con bacterias, el que lo vamos a ver ahorita justamente. Pero sí, la contaminación que viene es de tipo químico, con concentraciones altas de metales o de alguna sustancia que pueda dañar las bacterias, entonces tienen que hacerle un sistema de tratamiento aparte. Aquí estamos suponiendo que este comercial es un restaurante. Por eso es que lo estamos después de un pretratamiento, lo estamos mandando a la planta de aguas residuales porque se supone que en un restaurante que hay sanitario, ¿cierto? Eso es doméstica, no tiene ciencia. Y lo que sale de cocina, pues va a ser muy similar a lo que salga de las otras cocinas, solo que en mayor cantidad. Por eso se exige de pronto una trampa de grasas más grande. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los caudales sí son susceptibles de ser sumados. Entonces, yo aquí tendré un caudal 1, aquí tendré un caudal 2 y puedo calcular el caudal 3 como la suma de los otros dos, ¿no? Entonces, caudal 3 será igual a caudal 1 más caudal 2. Y así tengo que el caudal 3 son 15 más 10, 25 litros. Balance de masa. Todo lo que entre es igual a lo que sale. 15 más 10 tiene que ser igual a todo lo que sale, que en este caso son 25. Entonces ya sabemos que por aquí me están saliendo 25 litros de agua residual. No es tan así de sencillo decir que la concentración que sale aquí va a ser la suma de estas dos concentraciones por el punto 95 o por la remoción del 95%. Entonces aquí vamos a tener que sacar cargas contaminantes para saber al día cuántos gramos o cuántos miligramos de contaminante está entrando. Y lo vamos a dejar en miligramos, estas cargas. Recuerden que la carga contaminante es la concentración por el caudal. Entonces, carga 1 será igual a la concentración que son 1200 miligramos sobre litro por 15 litros por segundo. Cancelamos los litros y esto me da
1200 por 15, 18.000. Lo voy a dejar en esas unidades, no lo voy a pasar a kilogramos por día, lo voy a dejar en miligramos, que igual es una unidad de masa. Ups, miligramos sobre tiempo. Y vamos a calcular de la misma manera la carga contaminante en la segunda. Carga en la segunda línea. Y en esta segunda línea nos dicen que la concentración es de 520 miligramos por litro y que el caudal es de 10 litros por segundo. Se me cancelan los litros y me va a dar 5.200 porque simplemente multiplico por 10 miligramos sobre segundo. Si hacemos el análisis en un segundo, en una unidad de tiempo, pues ya simplemente tenemos masa. Entonces vamos a sumar esta masa total en miligramos que está entrando al reactor o al tren de tratamiento de aguas residuales y 18.000 más 5.200 me da un total de 23.200. Es la cantidad de miligramos que está entrando a la planta por segundo. Le aplicamos el porcentaje de eficiencia, que dijimos que era del 95%. Entonces, tenemos que la eficiencia será igual, en este caso, a la carga del afluente, 23.200 menos la carga con la que va a salir este residuo en el efluente, dividido entre 23.200 por 100. Y aquí de una vez debería reemplazar el 95, ¿cierto? Porque ya nos dijeron que era 95% de eficiencia. Este dato sí lo conozco. Lo único que no conozco es la carga. Esta es una fórmula de porcentaje. Funciona con concentraciones, funciona con cargas contaminantes, funciona con masas, es igualita a la que utilizamos también para calcular humedad, porcentaje de humedad. Entonces, voy a hacerlo nuevamente reducido, ¿vale? Este que está multiplicando lo paso a dividir y me va a dejar este valor en 0,95, porque cuando divido 95 entre 100, corro dos ceros a la izquierda y me da 0,95. Lo voy a multiplicar porque esto que está dividiendo lo paso a multiplicar por 23.200. Y eso me va a dar 23.200 menos la carga del efluente. Voy a hacer de una vez esa multiplicación para no tener que escribir todos esos números. Por 0,95, 22.040. Y voy a pasar de una vez aquí. Entonces la carga del efluente será igual a 23.200 menos 22.040, que fue la multiplicación de estas dos cosas. 22.040. Eso quiere decir que la carga en el efluente será igual a 23.200 menos 22.040. 1.160. 1.160, que son ¿qué? Miligramos sobre segundo, porque así fue como metimos las unidades de la carga, 1.160. Esa es la carga que sale por aquí.
1160 miligramos por segundo. Pero resulta que a mí me están pidiendo es la concentración, no la carga. Y la concentración viene en términos de ¿qué? De unidad de masa sobre volumen, no de tiempo. Entonces, como la carga es, voy a hacerlo aquí, como la carga es igual a la concentración por el caudal y yo necesito es esta concentración, entonces carga, este que está multiplicando lo paso a dividir sobre caudal, me va a dar concentración. Y esto quiere decir que si tengo una carga de 1160 miligramos sobre segundo y la divido entre 25, que son litros por segundo, ¿no, chicos? Porque es un caudal. 25 litros por segundo. Estos segundos se me van a cancelar y la respuesta me va a dar en miligramos sobre litro. 1160 dividido entre 25 nos da 46,4. 46,4 miligramos sobre litro de sólidos total. Con esta concentración es con la que la sacamos, 46,4 miligramos sobre litro. No la pasé a kilogramos por día para no tener que hacer tantas operaciones, porque igual lo que nos pedían al final es la concentración. Entonces, ¿es necesario hacer esta vuelta de las cargas? Sí. ¿Por qué? Porque no podemos suponer, mejor dicho, no nos están diciendo que entra un solo caudal, sino que entran dos con diferentes concentraciones. Entonces yo no puedo suponer que la cantidad de contaminante que entra por aquí es igual a la que entra por acá porque los caudales son distintos. Cuando los caudales son distintos, la cantidad de carga de contaminación que lleve el agua pues depende de ese caudal. Por eso tenemos que calcular la carga y con la carga y la suma de los caudales, que esos caudales sí se pueden sumar, ustedes saben que sí tienen dos vasijas cada una de 5 litros. Y en un segundo la vacían en un tarro más grande. Pues van a tener 10 litros en el tarro en ese segundo, ¿cierto? Que vaciaron las canecas. Entonces los caudales sí se dejan sumar, restar, hacer lo que quieran. Las concentraciones no, porque están relacionadas al caudal. Una vez que tenga carga, ya en unidad de tiempo, pues suponemos que esa es la unidad en la que estamos haciendo el análisis y podemos hacer la remoción. Pregunta respecto a eso. ¿Les quedó claro? Mm, no es un término bastante usado en aguas residuales porque pues en todos los procesos de operaciones unitarias de remoción vamos a estar hablando de remoción. Ah, este me remueve 50 o este es más efectivo para remover DBO. Ay, pero es que este no me remueve partículas, pero es que este me remueve esto y lo otro. Entonces, vamos a estar hablando mucho de eso. ¿Sigo con la temática o tienen alguna inquietud con esto? Cuando están tan calladitos me preocupa si fue que los asusté o si fue que se me durmieron o si sí entendieron. ¿Cómo vamos? Parto del hecho de que el que calla es porque entendió, porque el que calla otorga, chicos. Bueno, que conste. Igual si se les ocurre alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema. Vamos a continuar entonces con lo que estábamos viendo respecto a las unidades de tratamiento. La clase pasada vimos equipos de pretratamiento. Entonces les decía que eso es igual a las plantas de tratamiento de agua potable. El objetivo del pretratamiento es proteger las unidades de tratamiento.
En el agua potable tenemos que rejillas y desarenadores. Acá tenemos rejillas que a veces pueden ser gruesas, medias y finas, o sea, 3 rejillas. Tenemos desarenadores, también tenemos, pero también tenemos remoción de grasas y tenemos tanques homogenizadores o tenemos aliviaderos para cuidar la cantidad para regular la cantidad de caudal que llega a la planta y no sobresaturarla. Eso fue lo que vimos la clase pasada. En esta clase vamos a identificar cuál es la diferencia entre este tratamiento primario y el tratamiento secundario. Resulta que en aguas residuales a veces es suficiente con remover solamente sólidos, ni siquiera descomponerlos. A veces solo necesitamos quitarle la cantidad de sólidos que le metimos al agua. Entonces, para eso es ese tratamiento primario. Ese tratamiento primario va a resultar para ustedes muy parecido a los sedimentadores que están después de la dosificación de coagulante en las plantas de tratamiento. Son muy similares. Esos son los sedimentadores primarios, solo que en ocasiones, por la cantidad y el peso de sólidos que traen dentro, estos sólidos sedimentan solos. En ocasiones. En otras ocasiones es necesario ayudarlos con un proceso químico, físico-químico, que es que la coagulación o floculación. Entonces, pueda que por ser un tipo de agua, qué sé yo, industrial con algunos componentes que no son fáciles de remover con bacterias o que pueden ocasionarle un problema a las bacterias, entonces nos toca echarle ¿qué? Coagulante y floculante y hacer lo mismo que con el agua potable, pero en el agua residual. Y mandarlo a un sedimentador donde esos flocks floculentos, ojo, no flatulentos, sino floculentos, se peguen unos con otros, se hagan más gorditos y se vayan para el piso. Entonces, puede ser simplemente un sedimentador primario. ¿Qué diferencia tienen estos de aguas residuales? Que por lo general son redondos, mientras que en el agua potable casi que todos los que vimos fueron cuadrados, al menos los que me mandaron en los videos, todos fueron cuadrados. Estos les gusta hacerlos más redondos porque da la posibilidad de ir barriendo los lodos, que aquí son bastantes, irlos sacando. Entonces, miremos un video de cómo son esos sedimentadores primarios. Esperemos que me haya cargado esto porque no sé si les está pasando lo mismo a ustedes, pero ahora ya no se queda abierta la sesión de WhatsApp en el computador, sino que cada vez que prendo el computador me toca volverle a meter el código de barras y no me carga los videos. Bueno, vamos a ver aquí qué es un sedimentador primario, primero que todo. Ay, hora loca de los videos, de los comerciales. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? Una vez realizada la homogenización del caudal, el último proceso convencional de la etapa de pretratamiento, comienza la etapa de tratamiento primario, específicamente con el proceso de sedimentación primaria. Esta operación se enfoca en la clarificación del fluido mediante la remoción de partículas, flux y precipitados de una suspensión en un tanque que actúa por gravedad. Dentro de los elementos principales se encuentran las zonas de entrada, sedimentación, salida y lodos. Miren que Su principio de funcionamiento. aquí se hace muy importante hablar de lodos. Recuerden que no vamos, mientras en el agua potable, pues nuestro producto principal es el agua y en esa nos enfocamos para darle las mejores condiciones y características. En el agua residual siempre vamos a tener un alterno, que son los lodos y que también necesitan tratamiento. Es eliminar materia decantable, recoger y descargar los lodos que se sedimentan, así como concentrarlos para facilitar su manejo. Por lo que su movimiento debe ser suave y lento para que las partículas puedan depositarse en el fondo,
gracias a las estructuras para desplazarlos hasta las tolvas donde se concentran. Entre sus principales aplicaciones encontramos que sirve para separar partículas suspendidas con un peso considerable, entregar un efluente más clarificado y la producción de lodos con elevada concentración de sólidos. Dentro de los criterios de operación encontramos la carga superficial, parámetros como altura y área, la eficiencia, el caudal y el volumen del reactor. Bueno, estos datos son importantes porque recuerden que para que estos sedimentadores funcionen, la velocidad de entrada del agua debe ser mínima, no debe generar turbulencia, debe entrar de manera laminar y debe tener un tiempo de retención. Es ese tiempo que el líquido contaminado permanece dentro del contenedor y que le da el tiempo suficiente para que esas partículas más pesadas se vayan al fondo. Si pasamos con una carga superficial o un tiempo de retención demasiado alto para la estructura, pues los sólidos se van a pasar como si nada y no nos va a servir el proceso. Esa capacidad de remoción de estos tanques depende de varias cosas, ¿no? Por un lado, pues la partícula misma. Tenemos que hacer estudios de lo que están haciendo en laboratorio, lo hacemos para los diseños. ¿Qué porcentaje de sólidos sedimentables tiene esta agua que necesitamos que sedimentar? No sé si ya vieron con Paulita, pero hay unos como conos, se llaman de hecho conos INOF, unos conos como los conos de los helados, transparentes grandes, donde ponemos, dependiendo del tamaño del cono, una cantidad de agua, suelen ser 2 litros o 1 litro los más pequeños, y esperamos determinado tiempo y medimos directamente en la escala que tiene el cono la cantidad de sólidos que se sedimentan en el tiempo. Entonces, esas son variables que van a servir para diseñar estos sedimentadores. Entonces, ¿qué eficiencia puede tener un sedimentador de acuerdo al agua que le estamos metiendo? Hay aguas que casi no tienen sólidos sedimentables o que poseen sólidos pero no son sedimentables, son disueltos, son suspendidos y no, por más que usted los deje metidos en un sedimentador, pues no le sedimentan. Pero los dos parámetros básicos que tiene el sedimentador para actuar, pues son el área superficial y la altura, que como les digo, se diseña de acuerdo al tipo de agua residual que queramos manejar. Para los sedimentadores primarios, convencionalmente se diseñan con un rango de tiempo de retención hidráulica de 1.5 a 2.5 horas y con uno de 32 hasta 50 metros cúbicos por cada metro cuadrado al día. Ese tiempo de retención, lo que les digo, es la cantidad de tiempo que tiene que estar el agua en ese tanque para que se sedimente. Miren, en general, entre 1 hora y media y 2 horas y media. Bueno, y por acá están estos sedimentadores circulares que son los típicos de las plantas de tratamiento de agua residual, que quiero que vean cómo funciona porque justo este muñequito tiene una pala de arrastre de sólidos. ¿Tu equipo de TI está constantemente apagando incendios? Pues adelántate al caos con la inteligencia artificial. Se utilizan como sedimentadores primarios o secundarios, así como para el espesamiento de fangos. Partes del decantador circular. Entrada del agua, sistema tranquilizador, usado para que el agua entre con una velocidad constante. Pasarela giratoria que ayuda a la rotación de la rasqueta. Sistema de barrido de fangos o rasquetas que los arrastran al centro del tanque. Salida del agua decantada. Salida de fangos, recogida de flotantes o grasas que se encuentran en la superficie y salida. Bueno, quiero que miren muy bien la imagen. Y si se dieron cuenta, la chica dice, este equipo sirve como sedimentador primario, como sedimentador secundario o como espesador de fangos. Para cualquiera de las tres cosas podemos usarla. Ya vamos a ver que los tratamientos secundarios, además de separar los lodos, los empiezan a descomponer.
O sea, ya hay una depuración de materia orgánica. Esa es la característica del tratamiento secundario, donde esa característica también se puede dar perfectamente en estos circulares. Entonces, puede ser que usted lo necesite como decantador primario o como decantador secundario si hay mayor tiempo de residencia y hay bacterias, o como un espesador de fangos, o sea que es probable que usted lo que esté tratando sean los lodos. Entonces, miren lo interesante porque justo este que estamos mostrando aquí actúa también como trampa de grasas. Entonces, tiene la posibilidad de recoger con esta rasqueta o con esta, ¿cómo le llamamos? Con esta palanca de rotación, porque esta palanca se mueve aquí alrededor de todo el sistema, puede recoger esos flotantes. Todo lo que esté flotando lo quita de allí a través de este sistema. Obviamente tiene que haber un sistema que se llama tranquilizador y es para que se tranquilice el agua, no entre con turbulencia, no entre acelerada, no entre generando con altas velocidades porque generaría una turbulencia que alborotaría los fangos, ¿cierto? Entonces, por eso es que hay siempre un aquietador en la entrada del agua. Miren, el agua está entrando por aquí, entra por la mitad del tanque. Este sistema la tranquiliza, la vuelve laminar, la hace entrar con menor turbulencia y ya la manda al resto del tanque con calma. Esta cosita que ven aquí es el sistema de barrido y como se dan cuenta tiene una estructura inferior que de cuando en vez va dando la vuelta y al ir dando la vuelta pues va barriendo todos los sólidos que se están acumulando aquí, los va tirando a una estructura inferior que tienen ellos construida por donde salen los fangos. Entonces por aquí salen los fangos. Fango le llamamos a un revuelto de lodo con agua, que tiene una consistencia como de kumis, como de yogur, eso es un fango. Y el agua sale por justamente debajo de donde salen los flotantes, o sea, lo que está flotando, lo retienen, lo separan en un lado y justo abajo de eso sale el agua supuestamente clarificada porque los fangos están saliendo por abajo. De flotantes o grasas. Bueno. Si necesitas aprender inglés, tienes que correr. Uy, no corramos, por favor. Bueno, eso entonces son los sedimentadores primarios convencionales. Como les decía, los sedimentadores primarios con ayuda son prácticamente los mismos sedimentadores, solo que en una fase anterior tuvieron un sistema de floculación, coagulación con sustancias químicas. Y tamices, ¿se acuerdan de estos tamices? Estos tamices los vimos dentro de los sistemas de tratamiento preliminares porque son rejillas con un tamaño de poro, un tamaño de abertura demasiado pequeño. Entonces, sirven para retener sólidos, que es el objetivo primordial de este proceso de tratamiento primario. ¿Qué se van a encontrar ustedes? Plantas donde lo único que hay es pretratamiento y tratamiento primario. Sí, hay varias en el país, muchas diría yo. Pero ¿qué es lo que pretendemos? Pues ir un poquito más allá de eso y tratar de depurar esa materia orgánica, y dentro de todas las investigaciones que se han hecho, pues se ha encontrado que tenemos unos microorganismos fabulosos que se comen la materia orgánica generando unos subproductos que ya no son tóxicos para el medio ambiente. Entonces, se generan así los procesos de tratamiento secundario. Entonces, recuerden, estos procesos de tratamiento secundario se enfocan en depurar la materia orgánica o no solamente en retirar los sólidos como hacen los tratamientos primarios, sino en descomponerla. Esa es la palabra. Entonces, esos sólidos
para que se descomponga, ¿qué tienen que ser? Pues tienen que ser biológicos, ¿no? Porque si no son biológicos, si son químicos o si son minerales, pues no se descomponen. Pero acuérdense que los minerales se quedan por allá en el desarenador. Entonces, partimos del hecho que estas son aguas eminentemente domésticas, que tienen altísimas cantidades de materia orgánica y que por lo tanto es susceptible de descomponerse a través de bacterias. Esas bacterias pueden ser de dos tipos. Aquí vamos a hacer un recorderis de, bueno, las bacterias la verdad es que pueden ser como de 6 tipos. Y todos esas formas en que se comportan las bacterias, vamos a hacer un recorderis de biología aquí, es fundamental en estos sistemas porque no solamente hay bacterias aerobias y anaerobias, que las aerobias, como su nombre lo indica, aéreo, funcionan con aire o con oxígeno en este caso. Anaerobias es que no les gusta el oxígeno, ellas trabajan en condiciones anóxicas, sin oxígeno, trabajan de una manera distinta, pero es que también hay unas que son termófilas, o sea que también funcionan, pero a determinada temperatura. Entonces hagamos un mini recorderis de biología de los tipos de bacterias porque nos va a ayudar muchísimo esa clasificación para entender cómo es que funcionan estos equipos. Los microorganismos son los seres vivos o sistemas biológicos que solo pueden visualizarse con el microscopio y, por lo tanto, presentan una organización biológica elemental. Este vídeo tratará sobre la clasificación de los microorganismos, particularmente de bacterias, según su metabolismo, y los diferentes factores del medio que afectan a su crecimiento. Como se explica en el primer vídeo de microbiología disponible en mi canal, las bacterias se diferencian en primer lugar por su morfología o forma, y por la pared bacteriana que disponen. A través del microscopio se puede apreciar que las bacterias presentan formas distintas. Las bacterias según su forma se pueden clasificar en cocos, si las bacterias tienen forma esférica; bacilos, si tienen forma de barra o vara; espirilos, cuando tienen forma espiral; y vibriones si tienen forma de gotas de agua o de media luna. Otra manera de clasificar a los distintos microorganismos, y el resto de seres vivos en general, es clasificarlos según la manera en que cumplen con sus necesidades energéticas y nutritivas, o dicho en otras palabras, según su metabolismo. El metabolismo microbiano es el conjunto de procesos por los cuales un microorganismo obtiene la energía y los nutrientes que necesita para vivir y reproducirse. Los microorganismos utilizan numerosos tipos de estrategias metabólicas distintas, y las especies pueden a menudo distinguirse en función de estas estrategias. Los distintos tipos de metabolismo microbiano se pueden clasificar según 3 criterios distintos. Según la forma en la que el organismo obtiene el carbono para la construcción de la masa celular, según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores, o según la forma en la que el organismo obtiene la energía para vivir y crecer. Como se ha dicho, el primer criterio es clasificar a los microorganismos según la forma en que obtienen carbono. Según este criterio se puede clasificar a los microorganismos en autótrofos, heterótrofos y mixótrofos. En primer lugar, los microorganismos u organismos autótrofos son aquellos que tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias esenciales para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas, y, por tanto, no necesitan de otros seres vivos. ¿Recuerdan ese concepto? Es común que lo estudiemos cuando vemos fotosíntesis en el cole. ¿Qué pasa con las plantas a diferencia de los seres, de los animales y de los humanos? Las plantas tienen en las células una característica especial que es la clorofila. Y la clorofila le da la capacidad de atraer una fuente lumínica, o sea que con la luz del sol y los nutrientes que agarra por las raíces, procesar su propio alimento. Eso solo lo hacen las plantas. El resto de seres de la naturaleza dependemos de lo que ya hayan hecho otros seres vivos. En este caso, los seres humanos, pues dependemos, nos alimentamos o obtenemos nuestra fuente de carbono, nuestro alimento de las plantas o de animales más pequeños. Las plantas no. Ellas, en el caso de que
desaparezca todo lo demás, mientras hay energía solar y haya nutrientes en el suelo, ellas viven. Lo mismo las bacterias, ¿no? Bacterias que tengan clorofila. En tratamiento no hay, en tratamientos de aguas residuales. Todas son heterótrofas, no pueden producir su propio alimento. Necesitamos darle el alimento a través del agua residual. Los microorganismos autótrofos producen su masa celular y materia orgánica a partir del dióxido de carbono, que es inorgánico, como única fuente de carbono, usando la luz o sustancias químicas como fuente de energía. En segundo lugar estarían los microorganismos u organismos heterótrofos. Los microorganismos heterótrofos son aquellos que consumen materia orgánica, procedente de otros seres vivos, para transformarla en nutrientes, también orgánicos, y energía. Por lo tanto, los seres heterótrofos son incapaces de transformar materia inorgánica en orgánica y dependen de la materia orgánica de otros seres vivos. Finalmente, los microorganismos mixótrofos son aquellos que obtienen el carbono tanto de compuestos orgánicos como fijando el dióxido de carbono. Por lo que refiere a la clasificación según la forma en la que el organismo obtiene los equivalentes reductores, se distinguen microorganismos litótrofos, que son aquellos que obtienen los equivalentes reductores de compuestos inorgánicos, y microorganismos organótrofos, que son aquellos que obtienen los equivalentes reductores de compuestos orgánicos. Finalmente, por lo que se refiere a la forma en la que el organismo obtiene la energía, se distinguen los microorganismos quimiótrofos, los cuales obtienen la energía de compuestos químicos externos, y los microorganismos fotótrofos, los cuales obtienen la energía de la luz, mediante el proceso de la fotosíntesis. Además de clasificar a las bacterias según su morfología, su pared celular y su metabolismo, también se pueden clasificar según su tolerancia a los distintos factores del medio que influyen en su crecimiento.